y se corrió la voz de que se me daba bien y la gente empezó, nada, ¿por qué no me das una ayuda para poder aprobar y tal, no sé qué? Y les empecé a dar clases a la gente, ya en el segundo año de SIG. Perfecto. Aprendí mucho más dando clases que en la misma asignatura, porque claro, ya tienes que entender lo que haces, el porqué de lo que haces y explicarlo para que la gente lo entienda. Entonces ahí ya empiezas a sentar unas bases sólidas para ir creciendo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Piensa GCERS, un espacio en donde entrevistamos a profesionales de la industria para conocer un poco qué hacen, cómo lo hacen y cómo lo aprendieron. El día de hoy tenemos una persona que comenzó su carrera profesional dentro del campo del mundo catastral, luego tuvo la oportunidad de desarrollarse como analista de datos, recientemente terminó su Master GIS en ESRI España. Además, se desenvuelve también como fotógrafo y diseñador gráfico. Es venezolano, adolescente se fue a España, hoy en día reside en Asturias. Él es Carlos Blanco. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Piensa GIS. Hola, muy buenas. Encantado, un placer estar con vosotros. Muchas gracias a ti por la oportunidad y bueno, conocer un poco cómo fue tu desarrollo profesional y cómo has logrado tener hoy en día las oportunidades y las habilidades con las que cuentas actualmente. Un poco lo que llama la atención de tu perfil profesional es que no naces necesariamente en el mundo de la geografía, sino que tienes un antecedente completamente distinto. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo nace tu intención de entrar en lo que es el mundo del diseño y la fotografía y cómo se hace salto luego a la geografía. Bien, bueno, todo empezó porque por causas de la vida no pude entrar en la carrera de arquitectura, entonces lo que no me daba la nota. Y entonces lo que hice fue buscar alguna rama parecida o que me gustase y opté por hacer un grado superior de diseño gráfico. La verdad que me fue muy bien, me gustó mucho. Luego, al acabar el módulo, hice las prácticas en una discográfica y me querían contratar, pero hubieron problemas ahí con el ayuntamiento y bueno, historias y al final no me pudieron contratar y vi la oportunidad porque aquí cuando haces un título, un grado superior, puedes acceder a la universidad también. Entonces tenía una nota media y bueno, ya no podía acceder a arquitectura, pero me acordaba de que me gustaba mucho la historia y me metí a la universidad por historia, con la casualidad de que había cambiado el plan educativo de Bolonia hace muy poco, antes de que yo entrase a la universidad. Y el primer año era común varias carreras. Y entonces, por ejemplo, en el caso de geografía teníamos, de historia teníamos geografía, historia del arte, musicología. Y entonces en la asignatura de historia, de geografía vi que era lo que me gustaba. O sea, me acordaba de cosas que había estudiado en bachiller de geología y de dibujo técnico que también se me dio muy bien. Y dije, no, esto es... Y siempre me ha gustado la naturaleza, el paisaje. Y dije, no, esto es lo mío y por allí fui. O sea, una anécdota así que os puedo contar era que la secretaria no me quería cambiar de carrera porque decía que era para el segundo año y me escuchó una secretaria y me dijo, no, ven, que eso no hay problema y tal, y me cambié y no perdí las asignaturas específicas en el segundo semestre de primer año. Okay. Ambas carreras tenían como materias comunes y podías como seguir continuando el Sí, o sea, el primer año eran todas comunes y el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre ya habían ya específicas de la rama que tú eligieses.
Bien. Entonces no hubo problema en cambiar. Bien, muy, muy interesante este inicio del mundo académico superior, por decirlo de alguna manera, de Carlos, porque bueno, vemos que hay algunos factores comunes, todo lo que tiene que ver con el diseño, había algo de arquitectura, la geografía, entonces bueno, de ahí van a ver cómo más adelante estas habilidades quizás lo ayudaron a él a desenvolverse distinto del resto en el ámbito laboral. Carlos, cuéntame un poco, te comento desde el punto de vista de cómo se ve la geografía en Venezuela. Hay dos escuelas, lo que viene siendo la de la ULA y la de la Universidad Central de Venezuela. Ambas, al margen de que siguen siendo geografía, tienen unas tendencias más o menos distintas, sobre todo por el contexto que la rodea. La escuela de la Universidad Central de Venezuela en Caracas es un poco más orientada a la sociedad, a lo urbano, a las ciudades, a la parte humanista, sobre todo porque se encuentra en la Facultad de Humanidades y Educación. Mientras que la del aula es mucho más física, se encuentra en la Facultad de Ciencias Forestales, si no me equivoco. Entonces, bueno, cada escuela podría tener una inclinación distinta. Cuéntame un poco cómo, bajo este contexto, cómo evalúas tú la esencia, la filosofía en la escuela que tú estuviste. Y si bien es cierto, muchas veces cuando comenzamos la universidad vamos hacia lo que nos gusta. Pero en ese momento, ¿sabías qué se hacía como geógrafo? ¿Qué se conocía? ¿Cómo se conoce en España la geografía? ¿La gente común realmente sabe de qué va? Bueno, claro, en un principio, o sea, ayer lo estuve comentando con los amigos, o sea, como... Y era algo, o sea, tenemos una asignatura en el último año de carrera en el que analizamos cómo está la geografía a nivel social, cómo se percibe, por qué se percibe así y qué podemos hacer para que cambie esas ideas. Porque aquí en España la gente, o sea, tú vas por la calle y preguntas, geografía, ¿qué piensas que es la geografía? Y todo el mundo, casi el 80% de las personas que no han estudiado geografía, o bueno, el 80% de la población te dice que lo relaciona con mapas, bueno, con mapas políticos de divisiones territoriales, de ríos, montañas, o sea, saber nombres, memorizar y nada que ver. O sea, en la carrera no vimos ni siquiera una asignatura que fuese geografía política, sí. Bueno, política sí, pero no territorial, o sea, de aprendernos capitales y países, que va. Aquí, o sea, comparándolo con lo que me has dicho de Venezuela, aquí realmente, o sea, los 3 primeros años de la carrera lo que intentan es darnos una imagen global de la geografía. O sea, nos inculcan mucho de que un buen geógrafo no es el que se especializa en una rama, sino un buen geógrafo es el que puede entender todos los aspectos de la geografía y poderlos relacionar y sacar una conclusión en el análisis que esté haciendo. Y luego aquí en Oviedo, en la Facultad de Humanidades de Oviedo, que es donde está, la facultad se llama el Milán, hay dos especializaciones que se hacen en el último año, y son, por un lado, ordenación del territorio y por otro lado, representación del territorio. Aunque la carrera realmente, la carrera se llama Geografía y Ordenación del Territorio, porque se inclina un poco más a la ordenación del territorio. Vemos asignaturas de plano urbanístico, de plan general. Vemos, bueno, asignaturas de eso, urbanismo, asignaturas de geografía física, económica, política, geopolítica. Sabemos casi todo el abanico de la geografía y luego ya nos especializamos en el último año en esas dos ramas, o ordenación del territorio o representación del territorio. En mi caso como al dárseme bien los SIG y al gustarme el diseño, y pues opté por la rama de representación del territorio. Profundísima un poco en esa, en representación, exactamente qué se diferencia de la otra, como... Bien, en representación del territorio, pues vemos, son asignaturas más técnicas, más, o sea, bastante, o sea, amplificamos los conocimientos de SIG, cartografía temática, y está más enfocada a eso, sobre todo a la cartografía, más enfocada a la cartografía.
En cambio, en ordenación del territorio se ve más los planes generales, las leyes, no sé qué más, geografía de la población, geografía económica. Un poco más de gestión. O sea, va más... Sí, sí. Incluso aquí en España, no sé si en Venezuela, no, hay en los ayuntamientos, que son los municipios, hay un cargo político, bueno, político, sí, del ayuntamiento, que es ordenación del territorio, y lo ejerce principalmente un geógrafo. Perfecto, no, buenísimo, bastante interesante y bueno, creo que al final y el transcurso de la carrera te diste cuenta cómo algo de arquitectura había también allí en el medio. A nivel personal a mí también me pasó, una de las cosas que yo quería cuando salí del liceo y paso a la universidad es entrar por arquitectura y urbanismo. Y luego en medio de la carrera me di cuenta de que geografía nos podía dar ese contexto también de diseño y de planificación, pero bueno, con una gran cantidad de variables de datos que quizás desde el punto de vista urbanista no se toman en cuenta porque te quedas en el contexto de planificación muy local. En cambio, a nivel geográfico, por ahí tomas en cuenta una cantidad de variables bien interesantes que permiten llegar a resultados más coherentes, quizás. A ver, y bueno, me comentas que te fuiste por la parte de representación, y eso ya es casi al final de la carrera. Cuéntame un poco antes, durante el transcurso de la carrera, ¿cómo fue tu primer contacto con los GIS? ¿Si se enseña o fue algo más por tu cuenta? Bueno, el primer contacto que tuvimos con los SIG fue el segundo año. En el segundo año vimos iniciación a los SIG y la verdad que me vino muy bien el haber estudiado diseño gráfico porque tenía un concepto claro de cómo funcionaban los software de diseño, que parece una tontería, pero al final el ArcMap lleva una lógica parecida. Entonces el acordarte dónde están las herramientas, que es lo más complicado, Claro. el saber manejarte con el software, pues se me facilitaba mucho más. Y sobre todo porque el profesor que nos daba, el pobre ya fue de los pioneros que inauguró la geografía en Oviedo, porque es bastante nueva. Y entonces ya estaba cansado, o sea, de tanto repetir, él iba a 1000 por hora. Y los alumnos, claro, nos costaba muchísimo el quedarnos con los conceptos y saber, o sea, era más nos dejaba como, o sea, nos iba muy rápido y luego por nuestra cuenta teníamos que buscar la forma de cómo solucionar los problemas había gente que solo se dedicaba a copiar y luego no se acordaba no tenía la fotografía de dónde estaban las herramientas y le costaba, entonces. Y luego ya, o sea, bueno, tanto así que en el segundo año seríamos en la carrera muy pocos, 25 por allí. Y de esos 25 aprobamos 10 o incluso menos. Y se corrió la voz de que se me daba bien y la gente empezó, ¿por qué no me das una ayuda para poder aprobar y tal, no sé qué? Y les empecé a dar clases a la gente, ya en el segundo año de SIG. Perfecto. Aprendí mucho más dando clases que en la misma asignatura, porque claro, ya tienes que entender lo que haces, el porqué de lo que haces y explicarlo para que la gente lo entienda. Entonces ahí ya empiezas a sentar unas bases sólidas para ir creciendo. Y estuve así hasta último de año. O sea, al final aquí la carrera con Bolonia bajaron de 5 años a 4 años, son 4 años. Pero el último año lo dediqué, quería hacer un buen trabajo de fin de carrera y dediqué el quinto año, hice un año más para dedicarle solo al proyecto de fin de carrera. Y entonces estuve sobre 4 años dando clases de SIG a los alumnos de segundo. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí voy a rescatar algo de la pregunta anterior antes de que se me escape, que me pareció muy interesante y lo mencionaste, es que me comentas que al final de la carrera hacían como una especie de revisión de cómo se ve la geografía en el contexto de la sociedad. Y esto me parece realmente genial y fundamental porque es eso, realmente no se trata de ir a la academia y devorarnos libros y quedarnos en lo teórico. Muchas veces ese personaje de profesor que da lo mismo todos los años y ya está aburrido es muy común.
yo creo que esa interacción, ese sentarnos a discutir, mire, vamos a ver cómo estamos como geógrafo, como grupo, ¿no? Como colectivo y cómo nos hacemos ver mejor afuera y nosotros mismos crear esas oportunidades. Así que ese pequeño detalle me pareció fundamental y no quería que se me escapara. Ahora, yendo directamente a la parte de los SIC, sí, también de vuelta, el tener un antecedente, por ahí quizás muchas veces la gente se autocuestiona mucho los cambios de carrera. Quizás en algún momento te puede haber pasado como de la fotografía al diseño salte algo completamente distinto, pero en el camino te empiezas a encontrar este tipo de cosas que te dicen, bueno, ya tengo un antecedente, ya manejo un programa que se basa en capas como el Photoshop y el Illustrator, y el ARMAC también, va más o menos el mismo concepto. Entonces, de alguna manera, este son el tipo de habilidades que te permite comenzar a aprender otras cosas, no de cero, sino a partir de un punto y por ahí poder hacer que tu curva de aprendizaje sea un poco más acelerada. Y, sí. Perdona, que No, sí, dime. Luego también vemos, al ver muchos conceptos o sea, a la gente le cuesta, parece, entender la diferencia entre vector y raster. Total. Entonces ya venir con esas ideas ya claras y pues también, o sea, todos los análisis te resultan mucho más cómodos porque sabes lo que está pasando por debajo. Y luego el concepto de colores, al diseñar los mapas, entonces sí. Sí, total. Por lo menos a mí también el tema de raster me pareció un poco complejo cuando lo vi por primera vez y estoy seguro que alguien que se maneje bien con fotografía, que ya entienda qué es un píxel, cómo se maneja un píxel, qué es un RGB, por ahí empieza a entender un poco más fácil cómo interpretar esto, que es algo técnico. Sigue siendo un raster tanto en un Photoshop como en un ARMAT, pero el valor del píxel es lo que estamos interpretando de alguna manera distinto. Y coincido contigo en el punto de que cuando enseñamos aprendemos más, porque ¿qué pasa? Normalmente nosotros aprendemos, nuestro sistema de aprendizaje se basa en resolver problemas propios, ¿ok? Entonces, cuando tenemos alguna dificultad, de alguna manera buscamos resolverla. ¿Qué pasa cuando eres profesor? Tienes la dificultad de N cantidad de alumnos, N cantidad de personas, y de alguna manera no lo sabes todo siempre, pero te ves en la obligación de tratar de apoyarlos, tratar de atenderlos y de alguna manera tienes experiencias simultáneas al mismo tiempo y que en algún punto la experiencia que te trajo un alumno te va a tocar a ti resolver más adelante. Por eso es que la curva de aprendizaje se acelera a nivel personal cuando das clases. Cuéntame un poco, adicional a todo lo técnico, ¿qué otras habilidades crees que desarrollaste dando clases? Desde el punto de vista de, no sé, metodología, comunicación, dicción, ¿qué otras cosas crees tú que beneficiaron a tu perfil profesional esa experiencia de 4 años? Bueno, lo principal creo que es el poder comunicar, el poder expresar, o el saber expresar los conceptos de SIG, el poder explicárselo a las otras personas lo más simple posible. Y luego también es fundamental el saber o el darte cuenta de que cada persona tiene una forma de aprender distinta, o sea, unos tienen de memoria fotográfica, otros tienen otro tipo de memoria. Entonces, saber adaptarte a ese tipo de personas, pues al principio, claro, cuesta porque tú dices, pero ¿por qué no lo entiendes o no se te queda? Y luego ya te das cuenta de que, claro, tienen otro tipo de memoria y tienes que adaptarte a eso para que la persona empiece a captar mejor los conceptos. Sí, claro, totalmente. Y eso es algo fundamental cuando ya entras en el campo laboral, porque efectivamente te vas a enfrentar con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de clientes, y buscar la manera de vender una idea, que básicamente al dar clases lo que estamos es vendiendo la idea de esto funciona y tienes que aprenderlo. Es lo mismo extrapolado al campo laboral, pero estamos hablando ya de un producto. Y saber comunicarlo distinto, tener diferentes maneras de comunicarlo, es un ejercicio mental excelente para poder ampliar mucho nuestro vocabulario y nuestra manera de expresarnos. Entonces, bueno, con esto, tenemos un pantallazo bastante rápido de lo que fue la cursada académica de Carlos. Y sobre la marcha empieza a llegar la parte profesional. Entiendo que tus primeras experiencias profesionales formales fueron en el mundo del catastro. Cuéntame un poco cómo llegas allí, qué se hace en el catastro en España, cómo fue esa experiencia. Bueno, yo empecé cuando hice las prácticas de empresa, el 4.º año. Y el primer proyecto fue de actualización del catastro de algunos municipios de España. Al principio era un poco muy autómata o automático.
de analizar fachadas y poner el estado de conservación. Y al principio era un poco divertido, pero luego ya se volvió así muy automático y aburrido. Y intentaba meterle conceptos luego geográficos de analizar. Por ejemplo, me gustó muchísimo el urbanismo. Y entonces el analizar de qué época era cada fachada. Bueno, me montaba yo mis películas para no aburrirme en el trabajo. Y luego ya tuve una gran oportunidad que fue, bueno, un día cogió la jefa y nos pasó para rellenar un currículum porque querían un proyecto nuevo. Y entonces yo en el currículum metí todos los conocimientos que tenía de SIG y de cartografía. Y a las semanas me llamaron porque la misma empresa se llama Ceresco. Tiene es muy grande, tiene varios departamentos y tiene dos departamentos, uno de catastro y otro de cartografía. Y me bajaron al departamento de cartografía para empezar un proyecto nuevo que era el de actualización del mapa topográfico 15000 de Valencia. Con la mala suerte de que ya me habían hecho en un contrato porque ya habían pasado los 3 meses de práctica, ya estaba trabajando normal antes de acabar la carrera. Con la mala suerte de que ese ya era era el quinto año, estaba con el proyecto de fin de carrera y me tenía muy... O sea, me había metido mucha carga encima porque quería hacer un IDE, a ver si me fue el nombre. Infraestructura espacial. Sí, del municipio. Entonces el profesor me dijo, estás loco, no vas a poder. Y yo, no, sí, yo muy cabezón. Y nada, al final tuve que elegir o acabar el proyecto o dejar, o acabar el proyecto mal o dejar de trabajar y acabar el proyecto bien, lo mejor posible. Entonces tuve que dejar decidí, dije, no hago nada sin la carrera, prefiero acabar el proyecto lo mejor posible y acabar la carrera que quedarme aquí trabajando y no poder seguir evolucionando. Y dejé de trabajar para dedicarme solo al proyecto. Claro, no, está muy bien. Sí, bueno, son situaciones que ocurren cuando se nos dan esas oportunidades laborales, quizás antes de estar preparados para tomarlas, ¿no? A veces tenemos esa suerte o mala suerte de que la oportunidad llega en el momento que estamos llevando en paralelo otras cosas y toca tomar esas decisiones. Pero un poco, sí. Sí, y además la suerte de que me pusieron a mí y a otra chica, una geóloga, de cabeza de proyecto. Y era así como que tenía el corazón dividido porque la jefa también me pedía más horas. O sea, trabajaba de 7 a 3 y luego de 4 a 10 me la pasaba en la facultad. Era una locura. Y me pedía horas de tarde, horas extras y era como, tenía el corazón ahí dividido. Claro, total. No, pero bueno, está bien. Hay momentos en los que toca centrarse para hacer una cosa bien y seguir avanzando porque capaz ninguna de las dos terminan saliendo como querías y bueno, tú como persona te degradas, ¿no? En ese sentido. Que eso es muy importante también, ¿no? Saber cuándo decir que no, a pesar de que la oportunidad parezca buena. Debemos ser muy organizados con nuestros proyectos y con nuestra energía, sobre todo. Hay que saber cómo administrar nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro conocimiento para poder de alguna manera abordar los objetivos que queremos en el tiempo que queremos. Y a ver, cuéntame un poco, ¿por qué crees que tu perfil como geógrafo o cualquier perfil como geógrafo es tan, o sea, en ese trabajo de alguna manera se vio como muy valorado, como muy cotizado? ¿Por qué crees que el perfil de un geógrafo en general se ajusta mucho a este tipo de proyectos? En el tema de catastro, porque, bueno, vemos muchas, por ejemplo, el plan general, vemos plan general de ordenación, vemos muchos conceptos que en el fondo nos ayudan a entender un poco el catastro. Luego a nivel de cartografía, pues nos especializamos en ella, entonces, tenemos muchos... Bueno, eso sí es otra cosa que es verdad. En el proyecto no lo hacían usaban el SIG, usaban ArcMap, pero no tanto, usaban más era MicroStation,
que es una mezcla ahí entre CAD y le meten un poco de... O sea, tiene... te guarda los datos espaciales, pero no llega a ser un SIG. Y claro, nunca lo había usado en mi vida. Y la jefa me lo puso ahí y dijo, en 2 semanas tienes que estar al 100%. Y fue... O sea, me acuerdo de que casi me daba fiebre por la presión de aprenderlo en pocos días. Y claro, eso es algo que, por ejemplo, en Catastro también pasaba mucho de que llegaban proyectos nuevos y tenías que aprender programas nuevos. Y sobre todo, por ejemplo, luego ya cuando acabé la carrera me contrataron para Catastro otra vez y tuvimos el proyecto de levantamiento catastral de Oruro y Cochabamba en Bolivia. Y allí, en ese proyecto usamos, sobre todo fue QGIS. Y ahí, pues claro, tuvimos que aprender a usar QGIS y luego otros software o programas que los programadores de la empresa diseñaban para el proyecto. Qué bueno que toques ese punto porque no lo tenía pensado plantearlo como pregunta porque pensaba que, bueno, por ser España quizás se maneja distinto, pero creo que es muy común a nivel de catastro, sobre todo en esta época o en los últimos años, esa migración, ¿no? Encontrarse con esa dualidad de si uso el CAD o uso el SIG, o gente que lo viene haciendo de hace muchos años y está acostumbrado a usarlo con el AutoCAD o programas que sean CAD. Entonces, bueno, entiendo que eso, que te encontraste un poco esa confrontación de qué programas usar o no. Igual creo que en el catastro hay que usar ambos, pero hay que saber en qué momento. Entonces, no sé si tuviste ese choque con algún profesional que quería seguir hacerlo de una manera cuando ya tú quizás podías proponerlo de otra. Claro, sí, o sea, por ejemplo, el proyecto de Oruro y de Cochabamba tuvo hubo retrasos en las entregas y fue por cuestiones de que QGIS está bien porque es gratis y te ahorra, o sea, las empresas se ahorran mucho dinero, pero daba muchos fallos y daban fallos que no, o sea, que en el con QGIS los programadores diseñaban, o sea, cogían herramientas y las ajustaban para el proyecto. Pero claro, siempre daban fallos, daban errores y eso retrasaba muchísimo y luego con el tema de CAD, pues sí, yo creo que el catastro está viviendo aquí en España está viviendo esa evolución de CAD a GIS. Están ahí, se están dando cuenta de que sobre todo ahorra mucho trabajo el usar los SIG. Claro, que quizás un poco para entender el contexto de esta dualidad y esta confrontación es lo siguiente. A ver, el CAD es un software de diseño muy a precisión, ¿ok? Para diseño de planos, por decirlo de alguna manera, y tiene las herramientas y está capacitado para eso. ¿Qué pasa? El diseño de este tipo de estructuras, este tipo de planos, es simplemente, bueno, líneas, ángulos, distancia, magnitud, un vector, que no está necesariamente posicionado en espacio geográfico. Y el vector únicamente tiene su propiedad de tamaño, de forma. Mientras que el SIG es un gestor de datos, básicamente. El vector no necesariamente se centra tanto en la precisión del dibujo, pero sí en los datos que contiene ese dibujo. Entonces yo creo que es importante saber unir los dos mundos y saber para qué usarlo. Evidentemente, el SIG va a tener la debilidad de la mínima escala del detalle, de hacer un plano con toda la estructura como corresponde, y el CAD tiene las ventajas de que no acumula datos, de que no puede procesar datos. Entonces creo que saber usar los dos es lo ideal para la tarea que corresponde. Pero sin lugar a duda, el SIG a nivel ya de gestión, a nivel ya de análisis de la segunda mitad del proyecto es el adecuado a utilizar. Carlos, a ver, un poco en ese contexto ya laboral fuera de la universidad, ¿qué cosas sentiste que tuviste que aprender? Ya no estás en la universidad, ya estás en un contexto laboral, un poco de interacción con personas, con clientes, con jefes. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. La verdad, bueno, fue como empezar de cero, casi, porque, claro, te ves tan cómodo en la universidad que, o sea, o sea, te sientes, sobre todo en los últimos años, te sientes como en casa y de repente llegas
a trabajar y sientes como que, uff, esto me queda grande. Claro, el tema de cumplir los tiempos, la presión, todo eso. Y sobre todo, o sea, lo que más me dio, o sea, lo que me di cuenta fue que las carreras necesitan, o sea, geografía, le vendría muy bien asignaturas de programación, porque al final los que gestionaban el proyecto eran los programadores, porque eran los que, o sea, los que podían manejar esa cantidad de datos inmensa y diseñar las herramientas. Y fue un poco lo que, o sea, se me quedó ahí la espinita clavada, porque habían cosas que podía yo aportar, pero no lo sabía enfocar bien porque no tenía conceptos de programación. Entonces no sabía cómo hablar con el programador para que las cosas que se me ocurrían si eran viables o no. Y fue un poco eso lo que me motivó un poco luego el profesor de geografía de SIG. No, yo le dije, oye, y acabo la carrera y ¿qué me aconsejas? Y porque estaba entre la duda entre ir por el mundo académico, o sea, dar clases, hacer un doctorado y empezar a dar clases y tal, o tirarme por el lado privado, se podría decir. Y me dijo, no, o sea, por lo público no te lo recomiendo, vete, o sea, si puedes, vete por la empresa y sobre todo te recomiendo que el máster de Esri, porque él había vivido ya todas las evoluciones de los SIG y había aprendido SIG que habían quedado caducos y decía que Esri que se estaba fortaleciendo y que era una buena lección. Y al final fue lo que sí que la verdad que al principio lo veía así como muy, me daba vértigo el máster. Incluso veía que no podía acceder a él por el nivel que tenía. Pero dije, bueno, no voy a perder nada, y me presenté, y al final sí, de 25 personas que elegían para el máster pude entrar. Perfecto. Sí, a ver, eso que te comenta tu profesor, creo que es algo común en todos los países y, a ver, no, el área de gobierno, el sector público es el que más necesita de los SIC. Es realmente, yo creo que la industria, por decirlo de alguna manera, que más le puede sacar provecho a los SIC, porque justamente es para planificar, para gestionar, para generar planes. Pero sin lugar a duda pasa un poco eso que también comentó Carlos de sus experiencias con proyectos, el cambio constante de tecnología, el cambio constante de lineamientos, y esto de alguna manera hace complejo, ¿no? El poder aprender algo bien y el ser, digamos que, experto en algo por este cambio constante de tecnología. Y bueno, ya Carlos nos adelantó un poco que se incluyó dentro de lo que fue el proyecto del Master GIS en España. Cuéntame un poco ahí la experiencia ahora de comenzar a estudiar con diferentes profesionales, diferentes nacionalidades. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo lo comenzaste a vivir? La verdad que fue un buen año. Fue, o sea, sobre todo la sensación de, o sea, el sentir que la gente que te rodea te entiende. que hablamos el mismo idioma, aunque seamos de ramas distintas. O sea, habían geólogos, de medio ambiente, de topógrafos, o sea, de diferentes tipos de ramas, ingenieros, y eso sí, estaban de diferentes países, de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, e incluso, bueno, alguna chica que tenía los padres eran argentinos, pero bueno, tenía ahí todavía marcado esa cultura argentina. Y fue muy enriquecedor, la verdad, o sea, sobre todo a nivel de entender cómo se ven los SIG en otros países, y luego de compañerismo, y fue una experiencia bastante agradable, la verdad. Y luego de aprendizaje fue increíble, o sea, yo lo veo como un maratón, porque se aprenden muchísimas cosas en muy poco tiempo. Y claro, hay que estar muy preparado mentalmente para ello. Claro, y tengo entendido que a esta experiencia le sumas que empezaste a trabajar en una empresa como Analista GIS, entiendo que en paralelo con el máster. Cuéntame un poco de esa experiencia y cómo llevas las dos cosas en paralelo
trabajando ya con tecnología. Sí, fue, o sea, yo la verdad que o sea, no contaba con un nivel económico para poder hacer este máster y me acuerdo que empecé, o sea, me matriculé, me pagué la prescripción como pude y luego busqué el pagar el máster con, o sea, amigos y tal, y al final lo conseguí. Y claro, conseguí el dinero para pagar el máster, pero no para vivir en Madrid. Y vivir en Madrid es muy caro. Entonces estaba buscando trabajo y da la casualidad de que, o sea, metía en lo que saliese. Y da la casualidad de que el segundo día del máster llegaron varias empresas, eran empresas de inmobiliarias, estaba esta Shoppertech, que es una consultoría. No sé si no sé si recuerdo que Orange, creo que, no sé si era de Orange. Bueno, habían como 3 o 4 empresas. Bueno, nos explicaron un poco cómo manejaban los SIG en su día a día en las empresas. Y me llamó la atención bastante el del Shoppertech, la consultoría. Y le pregunté que si estaban buscando trabajadores y tal. Y dijeron que sí, Y entonces ya al día siguiente me metí currículum, me llamaron a la semana siguiente para hacer una entrevista a finales de la semana, el viernes. Y luego ya me llamaron el lunes para hacer primero las prácticas con ellos, adelantadas, y luego ya con un objetivo de un contrato temporal y luego indefinido. Y nada, se presentaron varias personas y nos cogieron a 3. Y estuvimos allí desde noviembre. El máster lo empezamos en octubre. De noviembre bueno, yo estuve hasta el mes pasado, que fue cuando ya acabé. No, con todo el tema del coronavirus nos ha fastidiado en todas partes y la empresa se vio así un poco o sea, se vio bastante afectada y no pudo renovar contratos. Entonces ahí se acabó un poco la experiencia esa, pero bueno, me acuerdo de noviembre a abril, que fue cuando acabé el máster. Fue muy intenso, súper intenso, porque claro, era el máster de 4:30, si no recuerdo, a 8, y el trabajo entrábamos a las 8:30 a 1:30 o 2. Comíamos en el trabajo, cogíamos bus, metro al máster y de 4:30 a 8 y luego volver a casa. O sea, salía de casa a las 7 y llegaba a las 9, 10 de la noche. Fue bastante intenso, sobre todo cuando más lo noté fue cuando vimos las asignaturas de programación de Python y de JavaScript, que la cabeza te estallaba y Claro. sí. Y bueno, hay algunos momentos en que la empresa nos ponían proyectos nuevos y teníamos que aprender herramientas nuevas y, o sea, la cabeza te llegaba el jueves y ya casi no eras ni hablar porque no procesabas la información bien. Claro, fueron unos meses intensivos de toda la tecnología y a ver, a nivel del trabajo y lo que hacías en el máster, lo que hacías en la mañana, lo que hacías en la tarde, como que cuál iba más adelantado, cuál te desafiaba más en ese sentido, o los dos ibas aprendiendo una cosa en otra que podías mezclar. Eh, o sea, habían temporadas porque nos dieron varios proyectos durante el trabajo, o sea, durante la vida laboral, y habían proyectos que eran bastante automáticos, otros que eran ya desde cero y tenías que crear todo el proyecto y eso llevaba más tiempo y de un esfuerzo, un plus de esfuerzo, o de aprender eso, de herramientas nuevas, sobre todo, por ejemplo, que fue algo que más me sorprendió en el trabajo, en la empresa, que explotan al máximo el Excel, que fue algo que, o sea, no sabía que el Excel pueda llegar a rendir tanto. Y el aprender todos esos conceptos, pues también. Luego en el máster, claro, en el máster habían los primeros meses, es bastante suave para los que ya
tienen un recorrido con los SIG porque se ve lo básico. O sea, es como poner las bases sólidas de qué es un SIG y cómo se funciona y cómo se manejan los software. Y luego ya pasa a la parte de arquitectura de GIS, de programación, de aplicaciones, de crear widget, y eso ya ahí es más intenso y son cosas nuevas, conceptos nuevos, sobre todo de programación, el que la cabeza te haga clic, incluso crees que te hace clic, pero luego al día siguiente, como decía un profesor, la programación es un estado de ánimo. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que te vas adaptando, el cuerpo se va adaptando a ello y lo vas llevando poco a poco. Sí, sí, yo creo que un poco la idea es hacer esto familiar, ¿no? No necesariamente volverse un experto, porque, bueno, si bien te tocó aprender dos lenguajes de programación en paralelo, que para mí son bastante distintos y difíciles de llevar en conjunto, sin embargo, creo que te da una noción de qué puede hacer ese lenguaje y de alguna manera cómo se hace, aunque no sepas hacerlo. Me comentabas en preguntas anteriores que no sabías cómo comunicarle a un programador lo que querías. ¿Crees que ahora sí tengas un poco más noción para hacerlo? Sobre todo, o sea, nos enseñaron con Python a crear herramientas o sea, el ArcGIS, el fondo de detrás es Python. Entonces, el entender ese concepto y el crear herramientas y el saber que las herramientas las puedes modificar a lo que tú quieras, el crear herramientas nuevas, pues eso ya se te abre la mente y todas las ideas que tenías en ese momento, pues ya sabes cómo solucionarlo y sabes cómo... Claro, que tocaría aprender bien a programar en Python, pero bueno, la carrera, o sea, el máster te da los conceptos básicos para tener la base y de ahí partir para poder especializarte en ese campo. Luego también claro, la otra parte es JavaScript, que JavaScript no solo nos enseñaron todo el tema de HTML5, sino también luego en JavaScript puro y duro la creación de herramientas para las aplicaciones. Que o sea, guarda un poco de relación también o sea, son conceptos distintos de Python y JavaScript, pero bueno, ahí ya se te abre otro mundo para todas las ideas que tengas a nivel de aplicaciones, poder llevarlas a cabo. Claro, un poco ahí la diferencia, creo que la más genérica, además de muchas que pueden haber, es el tema de Python para automatización de procesos desktop sobre el GIS, y JavaScript, bueno, un poco ya hacer estas mismas herramientas, pero en la nube, a nivel de navegadores web, que obviamente es algo que le da hoy en día un gran valor a las aplicaciones que se pueden abrir desde un navegador y no requiere una aplicación nativa instalada en el equipo. Carlos, pasaste por bueno, todo lo que fue tu recorrido y el conocer la cartografía a nivel académico, a nivel de catastro, que sí, la cartografía es bastante, quizás puede tornarse aburrida en algún punto. Y bueno, entras al mundo de Esri, que te muestra una cartografía distinta, la cartografía moderna, los tableros de control, los mapas de diferentes colores. Cuéntame un poco cómo viviste eso y cómo hiciste clic con tu vena, tu base, tu raíz de diseñador. Bueno, entonces te voy a ser totalmente sincero, que es algo o sea, una autocrítica al sistema educativo a nivel geográfico. O sea, es una crítica no solo a la universidad, sino también a Esri o al mundo GIS, de que en la carrera, o sea, no hay como un acuerdo con la carrera y el GIS, o sea, en el sentido de que en la carrera no vimos nada de ArcGIS Online. Y entonces fue cuando descubrí ArcGIS Online, yo, en serio, ¿y esto existía? Y entonces, o sea, para mí fue un choque ahí bastante fuerte, el que no me lo hayan... Bueno, y también, luego otra es autocrítica mía también sea del sistema educativo, que lo comparé, por ejemplo, con Luisana, que
un día hablando, o sea, bueno, hablando y viéndola cómo se manejaba en el máster, es muy autodidacta. Entonces está siempre investigando, buscando, y creo que es algo que nos falta aquí en la facultad. Sí que hay gente que tiene eso innato, pero no se puede inculcar también desde la academia. Y yo creo que, o sea, sería eso lo que más me impactó. Y luego el tema de aplicaciones web, lo fácil que puede resultar ser. O sea, por ejemplo, yo siempre ando metido en un mogollón de cosas y estaba metido en un proyecto que es de una asociación para repoblar las zonas rurales aquí en Asturias. Y era de hacer una base de datos de las casas que estaban abandonadas, que no son abandonadas, o sea, que son de personas que viven en otros países o en otras ciudades y no las usan y se están derruyendo. Entonces era como hacer un catastro para la asociación y entrar en contacto con estas personas para que estas personas las cedan o las alquilen a un precio reducido, porque empieza a haber una demanda de gente que vive en la ciudad que quiere ir al volver al campo. Y me acuerdo que en los primeros días del máster de la app les hice una aplicación mientras que iban explicando, la iba haciendo yo para que registrasen, porque esto lo hacían a mano, iban de pueblo en pueblo cogiendo los datos oye, tal, no sé qué, aquella casa, tal, bueno, la casa, 2 plantas, no sé qué. Entonces le hice una aplicación para que todos esos datos lo fuesen registrando en la aplicación y directamente procesar la información más cómodamente, hacer cartografía, porque claro, el proceso de ellos era cogerlo a mano, pasarlo al Excel, luego del Excel pasármelo a mí, y luego del Excel yo transformarlo con ArcMap y cartografiarlo. O sea, era un proceso muy largo que se reducía en una aplicación y directamente ya se almacenaba en la nube. O sea, fue un descubrimiento muy increíble. Claro, y supongo que tú bueno, con esas habilidades de diseño y fotografía, sabías que con los colores, hay maneras de transmitir mensajes, maneras de transmitir información, pero ni idea que lo puedes hacer a través de la cartografía, porque te lo enseñaron de una manera distinta. Entonces creo que también ahí hubo un descubrimiento de saber de que incluso en esto también podrías aplicar esa psicología del color, por decirlo de alguna forma, en los mapas. Las aplicaciones luego te dan la facilidad o con CSS pues cambiar los colores de la aplicación o sea, el formato de la aplicación y luego también de los colores yo qué sé, de las casas en ruinas, pues en un color. Entonces va jugando con esos colores para que la gente ni siquiera le haga falta ver la leyenda, sino con solo ver el color pues ya le hace una idea de si está en ruinas, si está en buen uso, en mal uso, y facilitar un poco la lectura de las aplicaciones. Claro, esto que dice Carlos es muy importante porque básicamente es eso. A ver, la cartografía tradicional, las cartas topográficas, por decirlo de alguna manera, tienen normas cartográficas, que eso está bien, pero cuando hablamos de cartografías temáticas, cuando hablamos de productos específicos, es un poco eso, es un poco que el color, que las formas, que las figuras hablen por sí solos. La cartografía no es una imagen estática, es una imagen que busca transmitir un mensaje, una imagen informativa, y la idea es que tenga la capacidad de hablar por sí solo, que con sus colores, que con sus formas, sus grosores, sus espesores de línea, de alguna manera en una pantalla puedas tener un contexto muy amplio de toda la información que pretendes transmitir. Y bueno, es justamente eso a lo que se apunta hoy en día en la cartografía moderna y se aprende un poco sobre la marcha y sobre la práctica. Otra cosa también ya que me vino, o sea, que me motivó también a hacer el máster fue el tema 3D. Porque uno de mis proyectos, de los que me quedaron ahí en el armario guardados que no los saqué,
en la carrera era de crear un modelo 3D de los glaciares de un macizo que tenemos aquí cerca en el municipio, que es muy poco conocido. Y entonces era como una forma de... O sea, la zona esta es minera y no ha explotado su riqueza paisajística. Y entonces una forma de que atraer turismo, se me ocurrió el crear una aplicación en la que tú vas con el móvil y ves cómo eran los glaciares, cómo fueron los glaciares en esos valles. Y eso también se me abrió ahí o sea, fue otro descubrimiento que, o sea, salimos capaces de crear este tipo de cartografía en 3D. Luego también, bueno, para el proyecto de fin de máster hicimos un plano 3D turístico que también te ayuda muchísimo para dar una imagen rápida de cómo es la arquitectura la arquitectura del sitio que quieres visitar. O sea, es un poco, ya tenemos Google Maps con su 3D, pero claro, te da esa oportunidad de ir más al detalle, de crear tu propio diseño, y la verdad que es un mundo muy, muy interesante. Sí, a ver, me parece muy interesante esa idea porque sí, si bien es cierto, hoy en día existe el Google Street View, no me equivoco así se llama, donde bueno, tenemos la capacidad de estar al otro lado del mundo y caer en una ciudad y poder estar como sentirnos en la calle y ver todo lo que está alrededor. Y esto que plantea Carlos es muy interesante, poder estar en un valle, en una zona geográfica abierta, imaginarnos cómo era hace millones de años, los glaciares, las formas geográficas, cómo ha cambiado el terreno, así que creo que es una idea que tiene mucho potencial, no la abandones. Carlos, bueno, con todo lo que has aprendido hasta ahora, estos meses intensos de ESRI y este mes que bueno, has tenido quizás para bajar un poco las revoluciones, ¿qué estás aprendiendo ahora? ¿A dónde apunta tu perfil profesional? Bueno, este mes intenté tener vacaciones, pero al final la cabeza siempre está ahí dando vueltas y... bueno, no he parado tampoco. Estoy con JavaScript. Creo que es lo que más me ha gustado del máster. El tema de diseño web y de diseño de aplicaciones. Estoy aprendiendo ahora, estoy haciendo un curso de React y lo estoy llevando a la par con la creación de una página web para una empresa que empecé a montar el año pasado con mi hermano. En un principio era de turismo rural, donde iban a ir todas estas ideas de lo de los mapas en 3D y tal, y las visitas guiadas y los itinerarios geográficos. Y este año, como con lo del máster, yo lo dejé un poco ahí guardado, y mi hermano lo retomó, pero con otro concepto él es preparador físico. O sea, queríamos unir las dos cosas, preparador físico y monitor de tiempo libre y geografía. Y él lo siguió, pero bueno, como él lo siguió, pues le estoy apoyando con la creación de la página web. Y así voy practicando todo JavaScript y HTML5. Y luego también me gusta mucho la montaña, me he hecho mis rutas, e incluso hace poco me hice otra aplicación para que hice una ruta en solitario. Y claro, cuando dije que iba a ser 80 kilómetros en 5 días, mi familia y mis amigos, ¿estás loco? ¿Dónde vas? Te puede pasar cualquier cosa y nadie se entera. Entonces me creé una aplicación que llamé Tranqui Mama y consistía en eso, en ir informando en donde estaba. Si paraba a descansar, pues ponía un punto en la aplicación de estoy descansando, donde parase a pasar la noche, pues ponía un punto, estoy aquí durmiendo y tal. Y luego lo más importante, tenía otro que era para, si me pasaba algo, poder geolocalizarme. Luego también le creé otro widget, le metí otro widget para saber la distancia que me quedaba de un punto a otro,
siguiendo el track. Y nada, estoy siguiendo esa senda de los sistemas de información geográfica, que es lo que más me gusta y me No, es apasiona. buenísimo, que me encanta el nombre Tranqui Mamá, creo que tiene mucho potencial esa aplicación, te puede hacer millonario seguro. Nada, la verdad que lo moví solo por Instagram y en 2, 3... Al final solo pude hacer 3 días porque mi estado físico después de un año en Madrid no era muy bueno. Y hice 47 kilómetros en 3 días y lo publiqué solo por Instagram y en esos 3 días lo vieron casi 400 personas, o sea que... y luego gente de, oye, ¿dónde se puede descargar? O sea, gente interesada que le gusta. Entonces la idea es actualizarlo. Hay cosas que se me ocurrieron que se pueden mejorar y seguir en paralelo con No, eso. la verdad buenísimo y a ver, creo que aquí el mensaje claro está en, a ver, tenemos que tener una ruta de autocapacitación, un camino a seguir y está bien que por ahí definamos cursos, hagamos webinars, nos inundemos de información. Pero es muy importante tener proyectos y esto me parece genial lo que plantea Carlos. Él tuvo microproyectos distintos unos de otros, bueno, vinculados a sus pasiones también, a sus hobbies, a las cosas que hace y de alguna manera ahí la motivación tiene un plus extra para poder realmente llevarlos a cabo. Entonces, creo que no solamente, a ver, el camino del autodidacta es bastante amplio, bastante diverso y exigente. Y no solamente quedarte con la intención de ir a buscar la información, sino inmediatamente materializarla. Yo también suelo aplicar lo que dice Carlos. En mi caso particular, yo estoy viendo un curso y al ejercicio que me da el curso le agrego cosas. O lo hago con mis datos. Trato siempre de alguna manera salirme del contexto académico que me lo está brindando, porque es un contexto controlado. Los ejercicios que te hagan un curso en una institución están controlados para que funcionen. Llévalo a tu terreno para que veas los errores y puedas realmente entender cómo funciona. Entonces creo que eso ha sido un poco el secreto, lo que le ha permitido a Carlos avanzar y crear diferentes proyectos. Sí. Sí, no, y luego también lo que tú dices, o sea, si aplicas tus conocimientos en el campo que te apasiona, sabes cómo tratar esa información, sabes o sea, sí, sabes manejarte mucho más que si planteas un proyecto en donde no tienes casi conocimiento y entonces cuesta un poco más y en cambio, por ejemplo, lo de la montaña, pues luego se me ocurrió también porque el problema que tiene las aplicaciones de ArcGIS, o sea, de R, es que dependen de la cobertura. Donde no hay cobertura no puedes poner puntos. Entonces lo que se me ocurrió fue crear una capa por medio de las antenas que transmiten la cobertura de internet para saber qué zonas tienen cobertura y qué zonas no tienen cobertura. Entonces así saber, pues, porque, o sea, en un caso hipotético, ¿qué pasa que no pone ningún punto? Si le habrá pasado algo y tal. Pues si estás en una parte donde no hay cobertura, pues tranquiliza un poco a la gente de que, oye, no he puesto nada porque estoy en una zona sin cobertura. Entonces, o sea, al conocer el terreno, al conocer tu hobby, pues puedes aportar muchas más cosas que si no lo conoces. Sí, el campo. perfecto. Y ese ejercicio que tú haces contigo mismo ocurre cuando lo haces con un cliente. Muchas veces queremos crear una aplicación, pero al final de cuentas el cliente, bien sea gobierno, bien sea petróleo, bien sea servicios, el cliente es el que conoce la lógica de su negocio, esas letras pequeñas. Él en este caso conoce la dinámica de una ruta de montaña, por ejemplo, sabe que hay zonas complicadas, zonas con cobertura, sin cobertura, y pues adapta la aplicación a eso. Pero bueno, lo logra porque conoce y está uniendo las dos cosas, la programación con un hobby para poder llegar a ese nivel de detalle. Carlos, con todo esto se me ocurre una pregunta que no la tenía pensada, pero como diseñador gráfico y como fotógrafo, sabes muy bien lo que es un portafolio, incluso vi que lo tienes. ¿Crees que como geógrafo podemos crear un portafolio? ¿Cuál es la potencialidad de un portafolio para poder venderte como profesional? Bueno, ahora mismo estoy creándome un story map. Nos reímos mucho del story map en la carrera. Eso es algo que tenía que decir. Porque es algo muy simple. O sea, es como un PowerPoint, pero
en la web. Y la verdad que tiene un potencial bastante importante porque puedes mostrar las cosas, o sea, puedes dar a conocer a nivel mundial, o sea, en cualquier país, lo que tú eres capaz de hacer. Y yo creo que eso sobre todo a nivel geográfico, es más complicado el que la gente se piense, o sea, ¿para qué ser un geógrafo? Entonces, si tienes un portafolio, y sobre todo subido en la web, pues puedes dar más información para que la gente valore tu trabajo, tus conocimientos. Un portafolio, de alguna manera, es más o menos lo que pretendía PiensaGis en un principio, que servir de una ventana tanto a nivel personal como a las personas que acá participen. Y es esto, transmitir el mensaje. La geografía es una rama profesional poco conocida y de alguna manera necesitamos mostrar todo lo que se puede hacer. Te lo comento particularmente porque en tu LinkedIn no vi que el tema de la aplicación y me parece genial verlo en alguna parte funcionando, aunque sea un video. Entonces creo que un portafolio puede ser desde el código de la aplicación hasta un video funcionando en la aplicación. ¿Bien? Y de esta manera él como profesional puede mostrar que hace mapas, trabaja en catastro, es fotógrafo, diseñador gráfico y también diseña apps móviles. Entonces me parece una manera genial de poder vender una idea, un concepto y de dejar claro, ¿no? todo el skill y capacidades que él tiene como profesional. Carlos, bueno, ya para cerrar, cuéntanos un poco cuál es el futuro de los GIS y qué necesita nosotros como profesionales. Futuro de los GIS, de los GIS. Pues no, creo que bueno, ya está enfocado, ya está súper enfocado en la programación. Bueno, ahora también con el tema de BIM, pues es un campo muy interesante que se está gestando y que va a dar mucho que hablar y mucho a la sociedad y sobre todo le va a dar más importancia al GIS, sobre todo porque en el tema de arquitectura y tal no se valoraba, no se sabía que existían o no se valoraba, no tenía ese valor o no sabían valorarlo. Mira, se me vino en la conferencia que tuvimos el año pasado de ESRI en España, hubo un arquitecto que estaba flipando con los GIS, o sea, lo llevaron porque el tío manejaba, o sea, con los pocos conocimientos que sabía de GIS, le sacaba un partido increíble para los proyectos y la gente, o sea, sus clientes lo valoraban muchísimo porque, por ejemplo, decía de que estaba diseñando un hotel y los del hotel estaban súper, o sea, la idea de ellos era que se viese el mar y el horizonte y tenían ese concepto del hotel, pero luego él dijo, o sea, no se te va a poder ver el horizonte porque tienes estos árboles aquí. Entonces se dibujó los árboles, puso el tamaño de los árboles, el tipo de árbol, todo en 3D. Y fue como para que o sea, le da un plus a los proyectos que otras tecnologías no da. Y entonces yo creo que va por ahí el futuro del GIS, el 3D, el BIM. Luego, por ejemplo, también el tema de que hace poco estuve en el hospital y fue también algo que se habló en la conferencia del año pasado de ESRI, el poder navegar por los hospitales. O sea, me acuerdo, tengo a mi padre ingresado estos días y fui a la UCI y entre los nervios en que no sabía cómo estaba mi padre y todo esto, pues te despistas y te pierdes. Pues ya están trabajando en el tema de eso, de hacer como un Google Maps para los edificios. Que el problema era las alturas, pero ya lo han solucionado y yo creo que por ahí va un poco los GIS y todo el tema de aplicaciones webs, no sé, por ahí lo veo, no sé. No, claro, está bastante interesante y sí, un poco eso, el concepto de a dónde va es modelar aún con más detalle todo el contexto de nuestro espacio. En el ejemplo que daba Carlos del hospital es, bueno, diseño de ambientes indoor, poder ubicarnos, hablar de un mapa, pero bueno, a nivel de pisos de una infraestructura. Lo que comentas del arquitecto me parece muy interesante porque es eso, o sea, no solamente
como arquitecto está genial que veas este contexto, ¿no? De que no solamente colocar el edificio acá, sino tener en cuenta la posición de los árboles, la posición de las salidas y la entrada del sol en diferentes épocas del año. Esto te va a permitir tener ángulos de iluminación dentro de la estructura, vistas al mar. Entonces, bueno, creo que es justamente esto, ¿no? El masificar el GIS en diferentes áreas profesionales. Y detrás de esto, ¿qué hay? Hay mucha tecnología, hay mucha programación, hay mucho manejo de datos. Y justamente lo que debemos ver el resultado final, pero también lo que está detrás de eso para poder ser parte de esa ola tecnológica y mantenernos activos. Como dato, los que han visto la película Zootopia, todo lo que es el ambiente de Zootopia, las diferentes regiones, esto fue desarrollado con tecnología de GIS, tecnología de R. Entonces, bueno, si encuentro el video, lo dejo por acá en la descripción para que conozcan un poco esa anécdota. Incluso Esri compró hace poco una empresa que diseñaba videojuegos para el tema de 3D, para poder modelar mejor el 3D. O sea que están apostando fuerte por ahí. Sí, totalmente. Entonces, bueno, nada, creo que ha sido una experiencia bien interesante, toda la anécdota de Carlos, ese comienzo en una carrera totalmente distinta, el paso por la geografía, todos los que somos geógrafos, bueno, conocer un poco el contexto de la geografía en España, y bueno, cómo definitivamente el Master GIS y vincularse a esas tecnologías le dio un giro súper importante, donde ahora, bueno, ya Carlos está programando y haciendo sus propias aplicaciones. Así que nada, Carlos, no me queda más nada que agradecerte por estar acá, y bueno, de verdad que bienvenido a futuros proyectos y colaboraciones que estemos haciendo por acá. Gracias a ti y también, o sea, sobre todo agradecer el poder, el que expandas la información de los geógrafos y del SIG, que la verdad que hace falta mucho, como decían en la conferencia, evangelizar, sobre todo a nivel geográfico, que tenemos un potencial increíble que no valoramos. O sea, tenemos que empezar nosotros mismos por valorarlo para que la sociedad lo valore y poder aportar más a la sociedad. Perfecto, mejor dicho imposible. Bueno, Carlos, nada, bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Estaremos dejando a lo que encontremos de Carlos de descripción, tanto su LinkedIn como sus proyectos, a que lo conozcan un poco, y si lo quieren contactar, seguro él estará a la orden. No olvides suscribirte, dejar su comentario, su like, y nos vemos en una próxima edición de Piensa Giser. Hasta pronto.